La Vespertina, un podcast del País México. 18 de enero de 2019. Martí Batres, presidente del Senado mexicano en ese momento. Ciudadano Alejandro Gertz Manero, sea usted bienvenido a esta sesión extraordinaria del Senado de la República. Acude ante este pleno en cumplimiento a lo que dispone la fracción tercera, apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige una comparecencia previa para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. La lucha por tener una fiscalía que sirva lleva décadas en México. El término fiscalía que sirva no es tan añejo, es cierto, pero la demanda de la sociedad mexicana para lograr una Fiscalía General de la República que realmente procure justicia a los mexicanos ha traspasado ya el medio siglo. En tiempos de Peña Nieto se intentó poner un fiscal carnal. La sociedad se movilizó y la jugada peñista se frustró. Luego, la entonces PGR estuvo acéfala un año entero. Y finalmente, con el cambio de gobierno se hizo la transición a la nueva Fiscalía Autónoma, que recayó en manos de Alejandro Gertz Manero, un viejo conocido de las labores de seguridad y de la política en nuestro país. Transcurridos casi 3 años de la llegada de Gertz Manero a ese puesto, este personaje se ha convertido en el centro de la polémica por casos judiciales donde es evidente su conflicto de interés. Por su desdén a las víctimas, por su agenda al servicio del presidente López Obrador y por llevar a cabo una regresión total en la Fiscalía General de la República, es el fiscal de las vendetas. ¿Quién es Gertz Manero, que estará en este puesto hasta 2028? El columnista Raimundo Riva Palacio, el académico Sergio Aguayo y los activistas Ana Lorena Delgadillo y Alfredo Lecona responden esta pregunta aquí en La Vespertina. Soy Salvador Camarena, bienvenidos. Comparecencia de Alejandro Gertz Manero como candidato a fiscal general de la República. Señor presidente, señoras y señores senadores, primero agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes. Su primera pregunta es su preocupación sobre la autonomía de la Fiscalía. Yo considero que fundamentalmente la autonomía se da en el momento en que se cumple rigurosamente con la ley. Cuando hay una estructura jurídica y el fiscal, el Ministerio Público, cumple con todo rigor con el marco legal correspondiente, ahí es donde se demuestra la autonomía. La Vespertina. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y parte del colectivo contra la impunidemia, puede ser también. Impunidemia, oye, esto está bueno, no había escuchado ese término. Sí, por ahí es un esfuerzo de tratar de seguir pues mostrando qué es lo que está pasando con la Fiscalía, ¿no? Ya te contaré ahorita un poquito de qué hemos hecho por ahí. Claro, porque si hay infodemia, si hay pandemia, pues sí tenemos en México un problema con la impunidad a nivel pandémico, ¿no? La impunidad es uno de los problemas más graves que tenemos en el país y a veces nos cuesta darnos cuenta pues que el tema de que no funcionan las fiscalías y el tema de que tengamos impunidad está vinculado con la violencia que seguimos viviendo, Salvador. Ustedes venían trabajando como colectivo, como organizaciones de derechos humanos desde hace tiempo para procurarle a México, digamos, una fortaleza institucional en la Fiscalía. Y luego llegó a ese puesto el señor Alejandro Gertz Manero. Déjame preguntarte primero, ¿quién es para ti Alejandro Gertz Manero? Bueno, Alejandro Gertz Manero es un abogado por la Escuela Libre de Derecho que se ha desempeñado la mayor parte de su trayectoria en el servicio público y bueno, fue rector también de la Universidad de las Américas, pero en resumen es una persona que no cuenta y que no contaba en el momento que fue designado como fiscal con las características, con el perfil necesario para enfrentar la transformación de la PGR a la Fiscalía General de la República. ¿Qué perfil es ese? Bueno, lo que se requiere primero que nada es una persona que tenga una trayectoria destacada en el servicio de la Procuración de Justicia, que tenga resultados, que haya mostrado claramente de cómo tiene estrategias actuales para poder investigar, por ejemplo, el tema de la macrocriminalidad, que no se investiga como se hacía en el pasado con el caso a caso, sino más bien bajo una mirada de fenómeno criminal, con un perfil que frente a la cantidad tremenda de víctimas que tenemos en el país, se requería un perfil cercano a las víctimas y no alejado como está actualmente. Se requería también un perfil de una persona que conociera el sistema acusatorio,
que tenemos poco de haberlo implementado y que nos queda todavía largo camino por hacerlo, mientras que él no conoce el sistema acusatorio y al contrario trató como de derribarlo con las propuestas legislativas. Y digamos que también, sobre todo, pues que no tenga ese vínculo con el Ejecutivo, o sea, de la autonomía. La parte principal es que justamente no tenga ningún tipo de injerencia externa para decidir a quién investiga o a quién no, como para no tener este uso político que estamos viendo actualmente de la propia Fiscalía General de la República. En resumen, sería eso, Salvador. Bueno, no quedó nada. Digamos que, en resumen, no tenía un perfil adecuado, punto. Entonces, ¿cómo te explicas tú y cómo conversan los colectivos la llegada de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía? Mira, pues desafortunadamente este tipo de nombramientos que se da en la Fiscalía General de la República, pero también lo estamos viendo en las fiscalías de los estados, obedecen más a componendas políticas que siguen siendo regidas, digamos, por el Ejecutivo, ya sea por el presidente de la República o por los gobernadores. Lo que sucede es que no están funcionando los mecanismos que están en la ley para la designación. Tenía que haber cumplido con un perfil adecuado, tenía que haber pasado por un escrutinio público por parte del Senado de la República, y eso no sucedió. La designación se hace en muy pocas horas, sin que realmente pudiera haber una opinión, además, en general, sobre cuál ha sido su trayectoria y si es la persona que se requería para la Fiscalía General de la República, y además, sin un examen claro de cuáles eran sus vínculos en ese momento con el Ejecutivo. Esto lo vemos a nivel federal, pero lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en San Luis Potosí también. Cierto. Que el fiscal, apenas llega el nuevo gobernador, presenta la renuncia, y pasa en muchos estados de la República. Entonces, es una cosa que tenemos que ver más a nivel general en el país. Creo que se ha malentendido la autonomía, se ha manipulado el concepto de autonomía, la alegan cuando les conviene, que no quieren colaborar, por ejemplo, con el tema de búsqueda de personas desaparecidas, con el tema de rendición de cuentas, pero se sigue utilizando políticamente. Dichos antecedentes que ya mencionaste harían entonces casi sorpresivo o marginal la posibilidad de que Gertz Manero hoy tuviera un buen desempeño. Sí, yo creo que nosotros sabíamos que esto iba a suceder. Él se ha dedicado más a querer ser un legislador que a ser un fiscal. Fíjate que es interesante, Salvador, cuando tú ves que él presenta su famoso informe de los 100 días, que es de los pocos informes que ha presentado, lo que él decía que la institución, o sea, que él encontró a una PGR, a una Fiscalía General de la República, cuando él entra, a una institución que se ha convertido en un verdadero verdugo de los enemigos políticos, y que encubría de forma permanente a los cómplices del poder, ¿no? O sea, esa es la fiscalía, la procuraduría que él encontró. Era profeta. Y lo que vemos es que esto no ha cambiado, ¿no? O sea, él decía en ese entonces que había un rezago de más de 300,000 averiguaciones previas o carpetas de investigación sin resolver, que el promedio general de eficiencia no alcanzaba más del 5% del volumen del total de los asuntos, y esta situación no ha cambiado. O sea, cuando tú ves actualmente en qué está destinando sus esfuerzos, pues pareciera que se ha utilizado, como lo decía al principio, un poco más de manera política, que en buscar a las personas desaparecidas, que en atacar el tema como el secuestro, el tema de los homicidios, las redes de macrocriminalidad, esos que son los temas que le duelen a la sociedad, están prácticamente olvidados, ¿no? Hay esta sensación de que, bueno, es autónomo por X años y no hay nada que hacer. Este señor no le rinde cuentas a nadie. Ese es un mal concepto de la autonomía. La autonomía, de lo que se trata es de que no haya ningún tipo de injerencia externa, ya sea de poderes reales o poderes fácticos, para decidir a quién se investiga o a quién no. Esa es la autonomía. Que el fiscal proceda conforme a los elementos que obtenga de una investigación objetiva. Autonomía no quiere decir que esté fuera de la rendición de cuentas. El Senado tiene una tremenda responsabilidad por el nombramiento que ha hecho y por no exigir que el fiscal cumpla con la propia ley. La ley con la que recibió Gertz Manero fue violada sistemáticamente por no presentar un plan de persecución, por no dar informes al Senado, por no hacer para que se integrara el consejo del propio Ministerio Público, por no tener un servicio de carrera, y el Senado no ha hecho nada al respecto. Y aquí también habrá que decir que hay una responsabilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo fue quien propuso a esta persona como fiscal y es quien tiene también la facultad para removerlo. Entonces, mientras no funcionen los mecanismos de control que sí existen, estamos destinados a tener
fiscales que no funcionan y que no rinden cuentas ni a la sociedad, pero principalmente a las víctimas, Salvador. ¿Cómo garantizar la operación bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo? Volvemos a lo mismo, el cumplimiento de la ley, lo que parece tan sencillo, lo que es tan lógico, lo que todos desearíamos que ocurriera, parece que no es la regla general. Yo creo que una tarea de un fiscal es convencer a los miembros de la comunidad del Ministerio Público a que tenemos un marco legal muy claro, lo tenemos que cumplir, tenemos que hacer nuestras tareas y para eso necesitamos tener también un sistema que clarifique, que haga fácil de entender a víctimas y ofendidos que se está cumpliendo con la ley. Me da mucho gusto conversar en la vespertina con Raimundo Riva Palacio. ¿Quién es Alejandro Gertz Manero? Mira, Alejandro Gertz Manero, él es un hombre que surge como prácticamente todos los políticos hoy en día en este país, quizás los millennials no, pero surgen de un sistema político, del mismo sistema político que es este sistema, donde el PRI fue hegemonía durante 70 años. Entonces es una vieja escuela, pero en todos los sentidos. Yo creo que es muy importante que nosotros recordemos como antecedente. Él es secretario de Seguridad Pública del primer gobierno de la alternancia, del gobierno de Vicente Fox. Correcto. Y déjame decirte que ahí es donde por primera vez mostró cómo su temperamento mercurial, su temperamento explosivo, regía más su conducta que su acción como funcionario público. Este hombre, Alejandro Gertz Manero, es una persona increíblemente hormonal, increíblemente mercurial e increíblemente vengativo, Salvador. ¿Qué pretende, además de, pues digamos, sacar adelante, lo digo yo, una agenda personal de algunos litigios? ¿Cómo crees que asume su papel? ¿Qué rol quiere hacer en la Fiscalía Alejandro Gertz Manero después de lo que hemos visto estos 3 años? Bueno, mira, a mí sí me queda perfectamente claro que es el gran fiscal que podría haber tenido el presidente López Obrador. ¿Para qué es la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero? Para persecuciones políticas. Eso es a lo único que se dedica y es a lo único que se ha dedicado a lo largo de estos 3 años y fracción. Ahora, tú mencionas la parte de la agenda personal y yo te diría, estoy completamente de acuerdo contigo. Pienso que en esta línea en donde él es el brazo ejecutor en términos de justicia, de las necesidades, de las filias, de los rencores del presidente López Obrador, ahí en esta gran avenida, porque es muy ancha la avenida del presidente López Obrador en este campo, él mete algunas agendas particulares y yo creo que hay 2 agendas fundamentales. Una sumamente conocida en las últimas semanas, que es un viejo conflicto en contra de su excuñada, que estaba casada con su hermano que murió, a quien él ha perseguido y tiene en la cárcel. A la hija de la cuñada, sí. Ese pleito es un asunto de herencia y de dinero, es un tema personal, no tiene nada que ver con la justicia, porque de hecho la justicia no le había dado ya la razón a Alejandro Gertz Manero, pero él ya con todos los recursos que tiene la Fiscalía General, que hay que recordar que esta Fiscalía General, como estuvo diseñada para el combate al crimen organizado, se le dotó de una serie de recursos enormes. Tiene un enorme poder la Fiscalía General de la República porque estaba pensada contra estos grandes criminales. Ese es uno. Y el otro es algo que está sucediendo en cámara lenta que tiene que ver con la Universidad de las Américas en Puebla, que es una universidad muy reconocida en México y reconocida en el mundo, en donde Alejandro Gertz Manero ha traído un interés por apoderarse o por quedarse como socio de una parte de la familia que es dueña o que era dueña de la universidad y que se quede con él, porque él tiene en la Ciudad de México no es una franquicia, tiene la Universidad de las Américas Campus Ciudad de México, que aunque se llaman igual,
no tiene ningún vaso comunicante en lo administrativo. Hasta tuvieron un litigio por el nombre, ¿cierto? Es solamente para el nombre. Entonces son dos temas personales en su agenda que no están en la agenda del presidente, pero que sí aprovecha el que es el gatillero del presidente y pues en el camino se resuelve o trata de resolver algunos temas personales. ¿Quién nos iba a decir, Raimundo, que esa gran batalla que se dio para tener una fiscalía autónoma? Totalmente, y hay algo adicional. Viendo lo que ha sucedido en los últimos días con este interés de meter a la cárcel de máxima seguridad a una treintena de científicos y exfuncionarios de la ciencia y de la tecnología, pues mira, cuando hay un fiscal empecinado en esto, que además tiene el apoyo del presidente, pues tú y yo, cualquier persona puede ir a las cárceles de máxima seguridad con inventos de la fiscalía, como es el caso. No es nada más un empleado directo del presidente sin pudor, por eso yo menciono gatillero, sin pudor, porque el presidente en las mañanas da una instrucción y él la sigue ese mismo día o al día siguiente. Pues realmente lo que tanto se luchó y que tantos contrapesos y frustraciones hubo durante años, pues aquí vemos que el cinismo y la soberbia del poder simplemente se han trasladado a utilizar todos estos recursos en contra, yo no digo de un grupo, en contra de los mexicanos. Y esto mira, yo no sé si le daremos la vuelta a algunos a todo esto, si terminaremos el sexenio sanos y salvos, pero de lo que no me cabe duda es de que esto que están haciendo, no sé si tú, no sé si yo, no sé si otras personas, muchas otras personas, les van a pasar la factura más adelante. Informe de Alejandro Hertz Manero a 100 días como fiscal general de la República. Se llevó a cabo una revisión general de las 26,000 plazas autorizadas con el propósito de reorientar el mayor número de servidores públicos en el apoyo a víctimas y a ofendidos, en la presentación de sus denuncias y en el seguimiento de estas hasta su determinación final ante las autoridades judiciales. Se preservaron todas las plazas de base y se está llevando la reubicación de servidores públicos a las áreas prioritarias. Asimismo, se tuvo una disminución en la nómina de más de 1,000 plazas de alto nivel que eran inútiles o injustificadas. Me da mucho gusto recibir en la vespertina a Alfredo Lecona, que tiene un podcast todos los días, de lunes a viernes, en el diario Reforma, El Café de la Mañana, con la insuperable. Pero preséntala tú como con fanfarres, Alfredo. La implacable de la lengua, Paulina Chavira. Exacto. Paulina Chavira y Alfredo Lecona tienen El Café de la Mañana de lunes a viernes en Reforma y también tiene una larga trayectoria en la lucha cívica para procurar organismos, instituciones, mecanismos de procuración de justicia. Alfredo, bienvenido a La Vespertina. Muchas gracias, querido Salvador. Nos estamos preguntando en este episodio, ¿quién es Hertz Manero, fiscal general de la República? Dirías, si esta pregunta se te hubiera hecho, Alfredo, justo cuando lo nombraron en enero de 2019, digamos, cuando iba empezando, ¿qué hubieras contestado, Alfredo? Pues mira que esa pregunta nos la hicieron varios legisladores, varias legisladoras, justo en ese momento. En ese momento la competencia por la Fiscalía General de la República, las apuestas en esa competencia estaban personas cercanas a Andrés Manuel como el propio Bernardo Batis, que fue su procurador en Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno. Entonces veíamos que desde que se le encargó el despacho de la PGR, porque Andrés Manuel empezó su gobierno en una especie de transición de la PGR a la FGR, pues ya tenía ahí a Alejandro Hertz Manero como encargado del despacho. Entonces, pues los momios empezaron a moverse para otro lado. Desde Fiscalía que Sirva hicimos la advertencia, más que de la persona, del proceso que tenía que hacerse de auscultación de una persona que iba a tener esa responsabilidad tan importante de demoler la PGR y construir una institución que no fuera una fábrica de impunidad, como la habíamos visto en los últimos años, un instrumento del poder político. Y entonces ahí se coló Hertz Manero, y lo que sabíamos pues es esta historia que nos remonta incluso a la Operación Cóndor, al inicio de la guerra contra las drogas en nuestro país. Estamos hablando de los 70. De los 70,
cuando Alejandro Gertz Manero está reconocido en su propia ficha curricular, fue el primer responsable de las operaciones antidrogas en nuestro país en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, era esa persona que a lo largo de los años se convirtió en diputado federal, después, y más recientemente, en rector de la Universidad de las Américas. Campus México. Campus México, importantísimo aclararlo. Exacto, porque tiene un diferendo, ¿no? Sí, una disputa fuerte que, por cierto, ha reavivado ahora como fiscal general con el poder y con la capacidad que tiene de mover cosas desde este puesto poderosísimo que ha tenido. Entonces, ese era un personaje que en su historia, en su trayectoria veíamos con estas cositas, pero más recientemente fue de los que participó en la primera propuesta de la Guardia Nacional, y sus posturas a favor del ejército, a favor de la militarización, empezaron a ser evidentes. Todo eso se le presentó a los senadores, a las senadoras. Sus posturas punitivistas, es una persona que cree en el viejo sistema completamente, como lo hemos visto, y pues no les importó. ¿Y quién es hoy Gertz Manero? ¿Qué dirías? Muy bien, ustedes como Fiscalía que Sirva dijeron, oigan, además de que hay que revisar que el proceso se haga adecuadamente, que la auscultación sea en serio, que sea profunda, nada personal con el señor Gertz Manero, pero que quien llegue haya atravesado una serie de evaluaciones, un debate, pues que se vea que es el mejor perfil. No ocurrió y a pesar de sus antecedentes se le designó. 30 meses después, ¿qué dices? Pues el primer año no vimos realmente mucho de Alejandro Gertz Manero. No hacía apariciones públicas, no declaraba. Y fue justo en vísperas de su primer aniversario que creo que vino la primera bandera roja que la sociedad y la academia, y sobre todo los responsables de designar, que fueron los senadores, tuvieron, porque aparte esa era su facultad, que revisar y que llamarlo a rendir cuentas. Porque para el primer año empezaron a moverse propuestas de reformas que llegaron incluso a manos de varios colectivos, de varios académicos, de varios penalistas, paquetes de reformas totalmente regresivas. O sea, darle en la torre a ese sistema de justicia penal acusatorio, un sistema garantista del ciudadano frente al derecho penal. Entonces, Gertz Manero empezó a proponer, o en esos borradores empezamos a ver que su idea y su visión de la Fiscalía era esta cuestión regresiva y autoritaria. Cosas como, todos estamos familiarizados con la presunción de inocencia, ¿no? Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Bueno, el señor creó la figura, o quería crear la figura, de la presunción de responsabilidad. Eliminaba, por ejemplo, o proponía eliminar los jueces de control, quienes califican las detenciones, ¿no? O sea, donde se cae la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. Cuando detiene a una persona, que es llevarlo frente a un juez de control, bueno, Gertz Manero no quería eso. Y llegaba incluso al extremo de validar las pruebas que se obtuvieran bajo tortura. O sea, creo que el fiscal general de la República haya tenido eso en mente era la primera señal de que algo tenía que hacer ahí, sobre todo el Senado, que lo nombró. Y pues no pasó nada. Y lo que no sabíamos y que estaba ocurriendo en el momento al interior ya no digo de la fiscalía, sino de la cabeza del fiscal general, pues era usar el poder que tiene para presionar incluso en sus asuntos personales. O sea, no sabíamos que para ese año estaba presionando tanto para perseguir a su familia política, por ejemplo, ¿no? ¿Qué camino hay? El Senado es el que lo nombró, lo puede llamar a cuentas, pero solo lo puede remover el presidente. ¿Qué puede pasar desde la sociedad, desde, digamos, el debate? ¿Qué margen hay? Porque Gertz Manero no va a cambiar, también hay que reconocerlo. Creo que toma relevancia como nunca el activismo que desde luego tenemos que reconocer que está apagado. Pero en el momento en el que vemos estos desplantes autoritarios, como bien dices, hay que ponerle o hay que contarle lo que está detrás de lo que son las vendetas personales, los escándalos, lo que llega a la ciudadanía como algo que marca un punto de inflexión, que creo que en este caso fue la persecución contra los 31 personas integrantes de CONACYT. O sea, esa es una, y claro que es preocupante, claro que es alarmante, pero hay como una veintena atrás de excesos, de hierros, de tropelías. Entonces nos tenemos que dar cuenta que esta persona se va hasta 2028, ¿no?
Y lo que estamos echando a la borda es la oportunidad de pensar en un país que resuelva su crisis de impunidad, su crisis de derechos humanos. Creo que toca como nunca acompañar y voltear a ver a los colectivos de víctimas, a las mamás buscadoras, porque el agravio más grande que ha cometido el fiscal general de la República, desde mi punto de vista, fue sustraer a la Fiscalía General de la República de las obligaciones de búsqueda. Deliberadamente lo hizo. Deliberadamente. Gestionó, cabildeó, presionó, están las denuncias y el seguimiento que hicimos muchas personas en el Congreso de cómo torció a todos los partidos, desde Movimiento Ciudadano hasta Morena, que pues Morena la tenía más fácil, todos participaron de cambiarle la ley al señor fiscal general de la República como él quiso para quitarle la responsabilidad de buscar personas desaparecidas en un país de 91,000. La verdad es que si no volteamos a ver estas historias y no aprovechamos el momento para levantar la voz y exigirle al Senado de la República que empiece un proceso de auscultación que pueda derivar un cambio o algo tangible, creo que el país realmente no va a aguantar hasta 2028 con Alejandro Gertz Manero. 22 de septiembre de 2021. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No hay persecución política para nadie. A nadie le fabricamos delito. Yo soy a veces el que me entero al final cuando presentan una denuncia. No es que el presidente dio la orden. Yo no le he dado una sola orden al fiscal, a Gertz Manero, ni una sola orden. Me da mucho gusto conversar en la vespertina con el investigador Sergio Aguayo Quesada, profesor del Colegio de México, articulista de Reforma. Sergio, qué gusto saludarte. Salvador, el gusto es mío. Sergio, tú has estudiado mucho tiempo diversos fenómenos sociales de nuestro país. Sin duda eres un especialista, digamos, en la vieja policía. Quién sabe si hay una nueva, pero en la vieja policía tú ya hiciste escuela con investigaciones. Ahí comienzo mi primera pregunta. ¿Quién es Alejandro Gertz Manero? ¿Y estoy bien cuando asocio vieja policía y Alejandro Gertz Manero? Sí, estás bien. De hecho, yo enmarcaría a Alejandro Gertz Manero como una figura de una transición inacabada, porque de lo que se trata en el fondo es de saber si finalmente podremos erradicar el sistema de impunidades que se construye, al menos desde el triunfo de la Revolución Mexicana en 1917. A partir de ahí se crea un sistema dual, en el cual sí hay justicia en algunos aspectos, pero luego hay todo un régimen de complicidades en el cual la policía y la justicia están al servicio de los intereses políticos y no de la norma. Y Alejandro Gertz Manero está inserto en esa tradición, y en los primeros años yo confieso que estaba entusiasmado con la posibilidad de que Gertz Manero se convirtiera en el personaje que arrinconara y desmantelara la impunidad. Uh-huh. Y confieso que los últimos semanas, meses, ha habido un desencanto, hablo de mí, por observar que pues se metió a encarcelar a familiares suyos, a un conflicto de interés. Luego quiere encarcelar a 31 académicos, también ahí hay conflictos de interés de su parte, y en ese sentido, pues sí, es una figura de una transición que no acaba de cuajar. ¿Qué fue, según tú, lo que ocurrió? Que el nuevo grupo en el poder no resistió la tentación de utilizar esos mecanismos del viejo sistema para ajustar lo que querían avanzar. No lo digo más que neutro, no estoy calificando ni de bueno ni de malo. Y entonces el fiscal está al servicio de lo que quiere el presidente, tienen una simbiosis. ¿Dónde están uno con respecto al otro? Me parece que esa es la pregunta que nos estamos haciendo todas y todos los que analizamos este fenómeno tan
extraño de una justicia partidizada al servicio del poderoso. Y pues en algunos casos sí se observa una parcialidad muy conocida, por la cual pues hay personajes a los cuales se toca muy poco. Los hermanos del presidente, por ejemplo, que recibieron dinero, a ellos no se les toca, tampoco hasta ahora a Enrique Peña Nieto. A Emilio Lozoya se le da un tratamiento de personaje VIP, de un preso VIP, de un acusado VIP, mientras que a otros actores de la vida nacional se les persigue con una hazaña que es francamente desconcertante. Y en ambos casos, tanto en el de los hermanos del presidente como en el de la familia política del fiscal, a la cual metió a la cárcel acusándolos de haber asesinado a su hermano, una historia muy, muy siniestra, muy turbia, como en el asunto de los 31 científicos académicos, pues sí aparece esa vieja tentación de utilizar el aparato de justicia para dirimir asuntos personales. Mi última pregunta, y agradecerte esta conversación para la vespertina, Sergio. ¿Quién crees que salga al quite? ¿El Senado? ¿La sociedad civil? Es un momento, pues, de reformular equilibrios. Es muy difícil hacer un pronóstico con la fluidez de los acontecimientos, la celeridad de lo que está pasando. Por ahora estamos viendo a que la comunidad académica está empezando a salir a protestar. Hasta dónde puede llegar lo ignoro, porque lo que estamos viendo es que también el régimen se está trincherando en sus militantes más duros y en unas fuerzas armadas que están mostrando una lealtad al régimen, pues que el régimen se ha ganado con todo el trato de privilegiado que les ha concedido a los militares. Esta semana pasada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana fuera acompañada por el secretario de la Defensa, de Marina, y el comandante de la Guardia Nacional a comparecer al Senado, pues es un mensaje inquietante, por decirlo menos. Amor con amor se paga, dicen ellos. Pues sí. Sergio, gracias, un abrazo. Un abrazo, Salvador. Hasta luego. Y gracias a ustedes por estar aquí siempre en La Vespertina. En la producción, Omar Morales, en los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima. Ni una persecución más, ni un ocultamiento más, ni un encubrimiento más. La verdad, conocerla de buena fe, con claridad y sobre todo con la participación de las víctimas y de los ofendidos. Miren, yo tengo la certeza de que ya no hay regreso. Lo que ya se hizo no se puede volver a repetir. Las promesas que no se cumplieron ya no las quiero volver a oír. Y yo no quisiera venir aquí a decirles que fíjense que les dije una cosa pero acabé haciendo otra. Pero también necesito todo el apoyo de estas estructuras legislativas y de la representación de todo el país para que vayamos juntos a sacar adelante a nuestra patria. Muchas gracias. La Vespertina, un podcast del País México.